Hola, ¿qué tal a todos y a todas? ¿Cómo les va? Cuarto primera, espero que estén bien. Bueno, estamos acá tratando de buscar nuevas herramientas para comunicarnos. Em, los estuve enviando trabajos, que no todos me enviaron, así que bueno, saben que no hay una fecha límite para entregar. Aquellos y aquellas que no lograron entregar los trabajos, por favor, pónganse al día, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es empezar a comunicarme con ustedes a través de estos videos que voy a armar. Me parece muy importante para que ustedes tengan una explicación eh, del docente, en este caso yo, para que puedan entender los temas, ¿sí? Y bueno, de esta manera voy a estar exponiendo los temas. Hoy lo que vamos a hacer es un breve repaso de lo que vinimos viendo en todos estos trabajos, ¿sí? Saben que la materia geografía, la geografía como ciencia, como lo vimos en el primer trabajo, va a tener como objeto de estudio el espacio. Y vamos a ver cómo este espacio tan dinámico, tan atravesado por cambios constantes, este espacio es atravesado por la globalización, porque la globalización es uno de los temas principales que vamos a ver en el año, ¿sí? Cómo esta globalización va a modificar los espacios, cómo nos va a modificar los ambientes también, ¿sí? Entonces, para poder hablar de la globalización, realizar un breve repaso de lo que estuvimos viendo en estos trabajos, vamos a hacer un repaso de los hechos, acontecimientos importantes del siglo XX. Bueno, acá tenemos la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Vamos a hacer un breve repaso porque esto lo vieron en historia, ¿sí? La Primera Guerra o la Gran Guerra da comienzos en 1914 y esta es una época de imperios y de colonialismo, ¿sí? Estos conflictos se van a disputar por los territorios, ¿sí? El colonialismo de África, se van a repartir territorios de África y acá van a surgir los conflictos, ¿sí? Básicamente, la razón de los conflictos es el poder y buscar territorios nuevos para conquistar. Por eso estamos hablando de una época de imperios y de colonialismo, ¿sí? En la Primera Guerra se va a enfrentar la Triple Entente, que sería por un lado Francia, Inglaterra y Rusia, los imperios. Luego se va a sumar Italia, Estados Unidos y Japón, ¿sí? Y la Triple Alianza, el Imperio Alemán, Austrohúngaro, y luego se va a unir el Imperio Otomano y Bulgaria. Bueno, esta guerra va a tener una consecuencia de más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles que murieron, ¿sí? Mucha gente muerta, mucha. Esto va a culminar con la derrota de la Triple Alianza y con la firma del Tratado de Versalles, donde Alemania va a sufrir grandes sanciones económicas, pierde territorios, ¿sí? Porque se los sacan los ganadores, y además les van a quitar las armas, todo lo que Alemania tenía para confrontar la guerra, ¿sí? Este hecho va a generar un odio de Alemania sobre el resto del territorio y Hitler va a aparecer, ¿sí? Y va a usar este odio a su favor para poder conformar un bloque, ¿sí? Es así que en 1939 va a dar comienzos la Segunda Guerra Mundial. Alemania va a invadir Polonia, que era un ex territorio, ¿sí? Que se lo quitaron a través del Tratado de Versalles, y ahí va a dar comienzo la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Aquí se destacan los gobiernos totalitarios, ¿sí? Gobiernos como el de Hitler, Mussolini en Italia y Stalin en Rusia, ¿sí? Alemania quería expandirse por todo el territorio europeo y más. Bueno, esta guerra va a culminar con la muerte de Hitler y Mussolini y la bomba que Estados Unidos va a tirar en Japón, ¿sí? La bomba que va hacia Hiroshima y Nagasaki. Bueno,
Es algo muy breve lo que estoy diciendo, ¿sí? Pero es más o menos para entender un poco. Bueno, obviamente que hubo campos de concentración, hubo una gran persecución a los judíos, a los homosexuales, a comunistas, a gitanos, ¿sí? El avance tecnológico va a ser muy importante en esta época. Una vez que en 1945 termina la Segunda Guerra Mundial, se va a conformar la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, ¿sí? Este organismo internacional, acá vamos a ver el logo. Miren, no es por nada, pero miren en el centro. Vamos a ver cómo en el centro de la ONU va a estar América del Norte y la Unión Europea, no por nada, ¿no? Nada es por nada en estos hechos. Y bueno, la ONU se va a conformar para tratar de promover la paz y la cooperación entre países y evitar otras guerras como las que sucedieron hechos atrás. Pero en 1945 se va a suceder un enfrentamiento que se llama la Guerra Fría. Es un enfrentamiento ideológico, básicamente, político, social y económico, entre el sistema capitalista, ¿sí? Obviamente que encabezado por Estados Unidos, y el sistema socialista que va a estar encabezado por la URSS, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? Bien, entonces, de esta manera, esta guerra básicamente se le dice fría porque no hubo un enfrentamiento bélico como sí sucedió en la Primera y Segunda Guerra Mundial, a no ser por la guerra que se dio en Vietnam y en Corea, ¿sí? Bien, seguimos. Bueno, ¿por qué hice como este breve punteo de acontecimientos importantes del siglo XX? Es para entender la globalización de hoy. Es para entender la globalización como un proceso, como que se va dando una serie de transformaciones que dieron origen a una nueva forma de producir, de comerciar y de entablar relaciones. Como bien lo planteamos en un trabajo, va a tener 4 componentes la globalización. Va a tener un componente tecnológico, ¿sí? Político, ideológico, cultural y económico. ¿Sí? Tecnológico hablamos porque es una evolución de tecnologías, especialmente en información y en telecomunicaciones. La idea de una aldea global, ¿sí? Acá se plantea una aldea global, donde va a permitir que personas, empresas, países se van a estar conectando a través de las nuevas tecnologías, ¿sí? ¿Por qué hablamos que hay un componente también político en la globalización? Porque cuando se da por finalizado la Guerra Fría va a dar por finalizado en 1991 con la disolución de la URSS, ¿sí? Que habíamos hablado, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? Esto va a finalizar con la caída del muro de Berlín. Son muchos los hechos que nos vamos a saltear porque es mucho para ver y en tan poco tiempo, ¿no? Y en este contexto de pandemia mundial, hablando de globalización. Así que cuando termina la Guerra Fría, con la caída del muro de Berlín, como lo dije recién, el capitalismo y la democracia se va a extender en casi todos los países, ¿sí? Y va a haber un liderazgo económico y político de Estados Unidos que se va a posicionar con un liderazgo económico y político, como recién lo dije, luego de la guerra, la Unión Europea y Japón, ¿sí? Ideológico, porque con el ascenso de Estados Unidos, su cultura, el consumo, el estilo de vida, los prejuicios, los estereotipos, se van a hacer masivos a través de ¿qué? De estas nuevas tecnologías que logran interactuar entre los distintos países. Entonces, la comunicación va a facilitar que estos modelos culturales lleguen a todos los países, ¿sí? Como por ejemplo nosotros, Argentina.
¿sí? La manera de vestirnos, de consumir, consumo de comidas rápidas, por ejemplo, la vestimenta, lo que escuchamos, la música, todo, ¿sí? Y cuando hablamos de económicos, es el aumento del comercio, mercancías, personas y dinero que surgen también acá en este momento los bloques económicos, que van a ser alianzas entre diferentes países, ¿sí? Para confrontar la crisis y comercializar entre ellos. Como por ejemplo el bloque de Mercosur, que está conformado por Argentina y varios países de América Latina, ¿sí? Y de esta manera vamos a ver cómo queda el mundo actual. Los estados democráticos, como recién lo dijimos, y los tres centros de poder mundial, donde va a estar Japón, Estados Unidos y Europa Occidental. Acá vamos a ver Estados Unidos, acá vamos a ver chiquitito en rojo Japón, donde queda, y acá vamos a ver en naranja la Unión Europea, ¿sí? Ellos van a ser los centros de poder hegemónicos. Por otro lado, vamos a ver también en otro trabajo que les envié, estuvimos viendo el rol del Estado, cómo en estos estados democráticos se va a dar de una manera también global dos tipos de estados, ¿sí? Vamos a tener un estado benefactor, que se va a dar a partir de 1930 hasta 1970, donde va a haber una mayor expansión del capitalismo, ¿sí? Donde el Estado va a intervenir en la economía y en los conflictos empresariales y sus empleados, va a haber va a mejorar las condiciones de los trabajadores en el sentido de que van a haber mayores derechos a los trabajadores. ¿Por qué? Porque va a estar el fantasma del comunismo, va a estar el fantasma del socialismo y entonces lo que quieren hacer es que los trabajadores no se organicen como sucedió con la URSS, que fue prácticamente la revolución obrera que se dio en Rusia, y entonces se van a brindar mayores derechos a los trabajadores. ¿Sí? Se va a reducir el trabajo a 8 horas, se va a brindar los derechos como el pago de las vacaciones, el aguinaldo, van a surgir un montón de derechos que realmente va a hacer que el Estado sea el que va a brindar todos estos derechos para los obreros, mejor dicho, ¿no? Y acá esto va a suceder en la República Argentina a través de Perón, ¿sí? Y en otros países con otros tipos de líderes. En 1970 va a surgir el Estado neoliberal. El Estado va a cambiar el rol, ¿sí? El Estado ya no va a intervenir en la economía, se va a correr y va a dejar que el mercado sea el que maneje la economía, ¿sí? El Estado va a cumplir directivas del FMI, ¿sí? Y la Organización Mundial del Comercio. FMI es el Fondo Monetario Internacional y OMS es la Organización Mundial del Comercio. Bueno, estos son organismos de la ONU. Vieron que yo les comenté que la ONU se conformó en 1945, que es la Organización de Naciones Unidas, donde va a estar representada por diferentes tipos de países. Bueno, el FMI y el OMC van a ser organismos de la ONU, ¿sí? Estas políticas van a beneficiar a las empresas, a las multinacionales, ¿sí? Porque va a evitar que los países, lo que plantea es que los países quiten las restricciones que pueden llegar a tener para que se comercialice mejor. ¿Qué quiere decir quitar las restricciones? Por ejemplo, yo como Argentina, yo soy presidenta de la República Argentina y tengo en Alemania que me quieren enviar, quieren comercializar conmigo, por ejemplo, zapatillas. Pero yo tengo las zapatillas que yo estoy realizando en mi país. Entonces voy a poner una serie de impuestos para que esas zapatillas estén un poco niveladas, no sean más baratas y mejores y se pueda comer y puedan llegar a
afectar mi comercio, ¿sí? Entonces voy a poner una serie de impuestos para que esas zapatillas estén niveladas con los precios de mis zapatillas. Bueno, esto va a terminar en el Estado neoliberal. El Estado dijimos que se corre un costado, entonces ya no van a poner restricciones y se va a realizar el libre comercio, ¿sí? Esto va a afectar, claro que sí, a las economías locales porque hay industrias, por ejemplo, la de nosotros no puede competir con una industria alemana, con una industria, por así decirlo, ¿no? De Inglaterra, que son países que están industrializados hace mucho, mucho, nos llevan un siglo de ventaja, ¿sí? Bien, y esto va a traer consecuencias como cierre de fábricas, va a haber desempleo y una mayor flexibilización laboral, ¿sí? Bueno, esto ya lo vimos. Es una explicación, una breve explicación de lo que ya estuvimos viendo, como para que quede claro. Y el tema de hoy van a ser las empresas transnacionales. Un poquito el otro día en el grupo de WhatsApp les estuve tirando algunas ideas, pero quedó así, en la conversación nomás. ¿Qué son las empresas transnacionales? Son aquellas empresas que no solo operan y tienen presencia en su país de origen, sino que también se van a encontrar en otros países, ¿sí? Van a expandir sus operaciones como la producción o la administración alrededor del mundo y van a mover sus plantas industriales de un país a otro, ¿sí? Depende. ¿Por qué van a mover sus plantas industriales de un país a otro? Porque van a ver dónde van a tener mayor, o sea, una mano de obra más barata, ¿sí? Por ejemplo, yo soy una empresa multinacional y voy a producir autos, ¿sí? Bueno, voy a hacer que mis autopartes las voy a fabricar por ejemplo, en Vietnam, ¿no? Y otras autopartes las voy a fabricar en otro país, como por ejemplo, no sé, Guatemala, es un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque me voy a abaratar costos, ¿sí? Porque voy a tener una mano de obra más barata. Entonces, de esta manera, las empresas multinacionales van a tener esta deslocalización de las industrias para tener mayores beneficios económicos. Bueno, ¿y cuáles son las características de las empresas transnacionales o multinacionales, como también a veces se le dice? Son los principales agentes de la globalización, ¿sí? Junto con su expansión por el mundo se difunde la economía, la política e incluso la cultura. Muchas veces son más fuertes económicamente que incluso países enteros, ¿sí? Ejemplo, ExxonMobil, que tiene más capital que Malasia, Perú o Ucrania, ¿sí? ExxonMobil es una petrolera, ¿sí? El aumento del poder de decisión mediante presión a la política muchas veces de sectores estratégicos controla la política en todos los niveles geográficos, local, nacional, regional y mundial. Ejemplo, las petroleras, como recién lo dije, del gas y también multinacionales, financieras e informáticas. Tienen mucho mayor poder que muchos países, ¿sí? Las empresas tienen procesos de fusión y las alianzas entre grandes empresas le permite alcanzar un enorme tamaño a la vez que crecen su poder e influencia en la economía del mundo. Acá más o menos podemos ver, si no se ve muy bien la foto porque no la pude conseguir con una mejor calidad, pero vieron que acá tenemos empresas transnacionales como Nestlé, Coca-Cola, Pepsi, Kellogg's, ¿sí? Son empresas que a la vez tienen distintas empresas en su poder, que fueron fusionándose, que se fueron apropiando, ¿sí? Bien, entonces, las empresas controlan las 2/3 partes del comercio mundial de bienes y servicios. Los países desarrollados controlan el 81% de las empresas y el 83% de las ventas. Aún así, el crecimiento de los grandes países emergentes y la crisis estructural de los países desarrollados están provocando un nuevo orden económico mundial y aparecen las multinacionales emergentes.
van a aparecer nuevas multinacionales porque, bien como les dije, el poder prácticamente económico y político lo va a tener Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, pero en estos últimos tiempos van a surgir nuevos países, como por ejemplo China, India, ¿sí? Que se van a llamar los países emergentes, pero eso lo vamos a ver en otra clase. Por el momento terminamos acá. La clase del día de hoy fue más que nada hablar de las multinacionales. Me gustaría que ustedes realicen ejemplos de empresas multinacionales, transnacionales que están operando en el país y que ustedes consumen o que ustedes lo ven en su barrio o en su ciudad, por ejemplo acá en Quilmes, qué empresas ven o qué empresas consumen también, ¿no? Porque están en la ropa, están en las comidas, están en las bebidas, en varios consumos que tenemos cotidianamente. Bueno, yo ahora les voy a enviar un Word con las preguntas y ustedes, bueno, me lo van a contestar y me lo van a ir mandando, ¿sí? Bueno, espero que estén bien, espero que ustedes y sus familias estén bien. Realmente esta va a ser mi nueva manera para comunicarme con ustedes a través de video. Me parece algo más copado, y si alguno tiene algún problema para ver los videos o para comunicarse, me avisa por privado que no hay ningún problema y vamos a buscarle la vuelta, ¿sí? Bueno, abrazo grande, que tengan un buen receso invernal y bueno, cuídense.